Esa gente anda en la calle, ni ellos ni se acuerdan ni siquiera quiénes son, porque no están operando ellos. Lo vemos a ellos, porque ¿qué pasa con los espíritus? Ellos buscan un cuerpo para operar, para hacer lo que ellos quieren hacer. Entonces, eso es lo que quiere el diablo, entrar a tu mente, entrar a tu cuerpo, cautivarte, para luego destruirte. Dios te bendiga, Dios te guarde. Este es tu espacio Excelencia Cristiana Televisión. Este es tu segmento Conociendo el Mundo Espiritual. Te habla tu hermana y amiga Madeline Ortiz. Hoy traemos un tema bien interesante en labios de una de las mujeres de la casa y pastora, que yo sé que muchos se han identificado con la palabra. Así que yo voy a permitirle a ella que se esté presentando a la audiencia. Dios le bendiga, amada pastora. Amén, Madeline, un gusto, un placer poder estar nuevamente en casita después de unos días de descanso. Sí. Aquí estamos de nuevo, gloria al Señor, para compartir una palabra como siempre. Amén, una palabra que pueda edificar, que pueda enmendar, gloria al Señor, el vacío de las almas. Gloria a Cristo, porque a eso Dios nos ha llamado. Amén. Amén, gloria al Señor. Hoy traemos una palabra bien interesante y es que a veces las personas quieren identificarse con ciertas cosas paganas y vemos, como dice la Biblia en el Salmo 115, que de eso vamos a tratar en este día, acerca de los ídolos, las adoraciones paganas. Y es que hay algo que no solamente por el asunto de transmitir al que alguien pueda adorar a Dios, que eso es lo esencial, eso es lo que queremos, sino también irnos por el plano de la lógica y lo natural. Cómo el hombre se inclina a adorar lo que es creado por sus propias manos. Así es. Porque vemos que los ídolos que le emiten una adoración son hechos de madera. La madera viene de la naturaleza. Sí. Que son hechos de papel, el papel también pasa por un proceso que es extraído de la misma naturaleza. A la luna, al sol, todos esos dioses paganos, vemos la indignación de Dios establecido en la Biblia, que esa adoración no viene desde ahora, sino que le están diciendo, eso viene desde la antigüedad, y el Señor le dice, están adorando la creación y no adoran al Creador. Al Creador, correcto. Eso es así. En Salmo, como decía tú, en Salmo 115, su versículo 3, nos dice de la siguiente manera. Dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Oreja tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejante a ellos son los que lo hacen y cualquiera que confía en ellos. Cuando la Biblia habla de que maldito el hombre que confía en otro hombre, se está refiriendo a estas cosas también. O sea que la gente acude, que al hechicero, que a qué sé yo quién, esa gente, ese tipo de personas. Entonces, ¿qué pasa? Hay algo. Los ídolos, como decía mi hermana Madeline, son hechos por personas humanas. Dirá la gente, bueno, pero la Biblia también la escribieron hombres, pero hay algo, hay una diferencia. Los hombres que escribieron la Biblia fueron inspirados por el Espíritu Santo, es muy diferente. O sea, esas tanto las historias bíblicas que están plasmadas, los mandamientos, las leyes, las normas de Dios que están plasmadas aquí en la Biblia, están ahí y lo escribieron hombres humanos, claro que sí, pero fueron dirigidos, fueron inspirados por el Espíritu Santo. Amén. De hecho, por eso nosotros tenemos en la Biblia 66 libros, que fueron los libros prácticamente que lo escribieron hombres dirigidos por Dios. Hay más libros que la Biblia no lo especifica, son los libros apócrifos, ¿verdad? Sí. Pero que también son libros escritos por personas que también se dejaron dirigir. Pero cuando hablamos de ídolos, son imágenes creadas por una persona que entiende que hay un vacío en el ser humano, porque el ser humano tiene ese vacío por naturaleza. La Biblia dice que por cuanto todos hemos pecado, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Nos quitaron algo.
que es necesario para nosotros. Entonces, como ya eso no está, ese vacío está ahí dentro de nosotros, muchas veces la gente lo busca en el alcohol, la gente la busca en la droga, la gente la busca en la prostitución, en la hechicería, en el satanismo, en tantas cosas, y lo que hacen es hundirse más en el pecado, envolverse más en la parte negativa, y en lugar de florecer en la vida, lo que hacen es que caducen, mueren, se le daña la vida, se estancan, no avanzan, no crecen como personas, porque lo que hacen es que en lugar de avanzar, retroceden en la vida. Entonces, queremos hablarte y queremos decirte de que en cuanto a los ídolos, la Biblia dice que no tienen poder. No hay ninguna reacción positiva en un cuadro, en una imagen. Lo que pasa es que existen espíritus que existen, que ellos sí se apoderan de esa situación y le hacen creer a las personas que eso tiene un poder, pero en sí el cuadro no tiene ningún poder. El cuadro está hecho de madera, tiene una pintura encima, está dibujada una imagen que cualquiera lo hace. Cualquiera que dibuja puede dibujar un cuadro cualquiera. No hay ningún problema con eso. El asunto es que los espíritus, como dice en Efesios capítulo 6, que nuestra guerra, nuestra lucha no es con carne ni con sangre, sino con huestes, con espíritus de la tiniebla, y esos espíritus se empoderan de esas imágenes para hacerle creer al hombre que hay algo allí que es sobrenatural o que tiene más poder. Es correcto. Solo existen dos poderes en la tierra, o en el universo, o en la creación. Solo existen dos poderes. Está el poder de Dios, que es insuperable. El poder de Dios, Dios no tiene rival, es lo primero. Nadie puede enfrentar a Dios nadie lo puede enfrentar. Dios no tiene rival. Ese es el poder y el más grande poder. Pero también hay que entender que en las tinieblas hay poder también. Para mal. Porque eso es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que el enemigo vino a hurtar, a matar, a robar, a destruir. Pero Cristo vino para dar vida y vida en abundancia. Hablándote de eso, de que los ídolos no tienen poder, pero de que sí existe una fuerza demoníaca que opera a través de eso. Y ahí es que te le engaño. Porque mi madre, antes de ser cristiana, ella tenía cuadros y ella le prendía velita y cositas así. Y yo veía todas esas cosas y ella creía, porque ella supuestamente, yo veía que ella prendía velita porque ella jugaba lotería y se sacaba, y ella entendía que eran los cuadros que le respondían, pero no son los cuadros. Es esa fuerza negativa que trabaja a través de esos cuadros. Pero eso es real. O sea, ese poder, esa fuerza que trabaja a través de esas imágenes es real, y con eso no se juega. Con eso no se juega, porque lo único que puede enfrentar esa fuerza negativa, los espíritus de la tiniebla, los únicos que puede hacerle frente es el Espíritu Santo. Es la fuerza de Dios, el poder de Dios en nosotros. Es lo único que nos hace. Ayer estuvimos en el hogar de una persona muy conocida, y esa persona está pasando por una situación espiritual muy fuerte. Ella está atada, totalmente atada. Su mente está volando porque ella está muy atada. Y nosotros estuvimos, el sábado, estuvimos por allá. Y lo que está poseyendo esa persona es tan fuerte que hubieron dos personas que estaban ahí con nosotros, y ellos sintieron eso que hacía como la contra, como no te queremos aquí, como vete. Y eso fue algo tan terrible, y yo dije, Señor, no permita, porque yo no fui en son de pleito, yo no fui a eso. Yo dije, Señor, no permita que aquí se desate una guerra, porque yo no estoy en pleito hoy. Así que mantén esta situación tranquila, pero eso es real, eso es real. Esa fuerza de la tiniebla, esos espíritus son reales, trabajan y operan en la vida de las personas, atan a las personas, atan su mente. Eso es real. A veces vemos las personas caminando en la calle
y lo vemos, son indigentes su mayoría en la calle, son gente que son espíritus que se han apoderado de esa mente y de ese cuerpo y han hecho de ellos lo que han querido, y esa gente anda en la calle, ellos ni se acuerdan ni siquiera quiénes son, porque no están operando ellos. Lo vemos a ellos, porque ¿qué pasa con los espíritus? Ellos buscan un cuerpo para operar, para hacer lo que ellos quieren hacer. Entonces, eso es lo que quiere el diablo, entrar a tu mente, entrar a tu cuerpo, cautivarte, para luego destruirte. Los cuadros no tienen poder, pero los espíritus sí existen y sí trabajan a través de eso, y hay que estar bien claro. El cuadro no me va a hacer nada, ni me va a responder, pero hay un espíritu que opera a través de ese cuadro que sí. Entonces, lo único que nos va a ayudar a vencer eso y a contrarrestar eso es el Espíritu Santo de Dios. Lo único. En una ocasión, hace ya varios años, en mi casa, yo en ese tiempo vivía en la parte sur de República Dominicana, en un lugar llamado Barahona, y allí, mientras todas las noches, cuando yo me acostaba y cerraba el portón con el candado, le ponía candado y una cadena gorda que le pusieron, y yo ponía la cadena y ponía el candado, y me acostaba, y siempre todos los días a las 12 de la noche, duramos como más de 3 meses en esa condición. Wow. A las 12 de la noche abrían el candado y quitaban las cadenas, literal. Y yo escuchaba cuando hacía la cadena y el candado cuando lo abrían. Y yo salía, digo, ¿quién llegó a esta hora? Y el candado estaba abierto y la cadena quitada. Yo volví otra vez, ponía mi candado, ponía mi cadena y volví otra vez y me acostaba. Y así duramos varias noches. En una ocasión yo estaba orando y le dije, Señor, aquí pasa algo que no es normal. Esto no es correcto. Pues se supone que yo tengo la llave del candado y que yo cerré el candado. Entonces no se puede estar abriendo el candado. Cambiamos el candado varias veces porque pensábamos que era que el candado se soltaba. Porque había que buscarle como una lógica. Y nada, entonces una noche, recuerdo que hubo un culto especial en la congregación y eso fue algo muy poderoso. Recibí algo de Dios muy grande esa noche y me fui a la casa, pero me fui, ya tú sabes, hablando lengua y encendí en Dios. Cuando entro a la casa, dan las 12 de la noche, estoy pendiente, porque pasaba diario, todos los días lo mismo. Y cuando entramos a la casa, cerró la puerta, y cuando cierro la puerta, como a los 20 minutos, pasa lo mismo. Cuando voy saliendo, digo, hasta hoy, diablo. Fue como que me puse el chaleco antibalas y ya tú sabes. Desenvainé la ropa de pelea. Amén, desenvainé espada. Digo, espérate, diablo, hasta hoy. No vamos a estar con este relajo. Yo tengo que saber qué es lo que está pasando ahí afuera. El Señor, prepárame. Comencé a hablar con Dios y arranqué para afuera. Cuando salgo, abro la puerta. Había un perro que yo no te puedo decir si era perro o si era un caballo de tan grande que era. Wow. Pero el rostro era de un perro, la forma era de un perro. Y sus ojos eran rojo, pero rojo, un rojo que me molestaba en mis ojos. Y de verdad que no sentí ningún tipo de temor. No lo sentí. Porque el Espíritu Santo estaba sobre mí en el momento y yo sé que estaba cubierta en ese momento porque humanamente yo no lo iba a enfrentar jamás. Pero no sentí temor. Cuando el perro está frente a mí, con 2 patas dentro de mi casa y 2 patas fuera, pero frente a mí, como si me va a ir encima. Y yo le dije, te equivocaste, diablo, esta casa es de Dios. Aquí vive el Espíritu Santo y tú no cabes. Ya Dios llegó primero, así que te me va. Y comencé a reprender y te va, y la sangre de Cristo te consume, y la sangre de Cristo te consume. Y comencé a decir y a proclamar la sangre de Cristo, y el perro fue poniéndose pequeñito, hasta que se desapareció en mi vista. En mi vista. Y yo fui, puse mi candado y puse mi cadena de nuevo y volví para mi casa y me acosté. Dios mío. Real, créalo que es real. Sí. Y tengo testigo. Ahí está Claricel, que es mi niña, y ella estuvo ahí conmigo. Ella lo vivió también. Entonces, esos espíritus son los que se apoderan de esas imágenes, sí, y le hacen creer a la gente que ahí hay un poder, que ese cuadro le responde, que si le pide una petición le van a contestar, sí, pero no es el cuadro,
son esas fuerzas. Sí, y hay algo que pasa mucho, que esta experiencia, corroborando y afirmando también esta parte que usted dice, pastora, es real, eso se vive, porque cuando yo era pequeña, mami, íbamos mucho a los campos. Cuando íbamos a los campos, esa parte con objetivo de ser misiones en los lugares, los campos de aquí, de República Dominicana, especialmente en esos campos del sur, del este, esos lugares así que son recónditos, que no tienen mucha civilización. Se practica mucho la idolatría porque la gente entiende que necesita el favor de las divinidades para tener dinero, para que la tierra produzca y todo ese tipo de cosas, para resguardar el ambiente. Y vemos que la gente entra en una ignorancia, porque si Dios no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Cuando a alguien le llega determinado tiempo y vemos la ignorancia que entra la gente, ¿por qué? Porque dicen, no, porque yo me voy a guardar con tal hechicería y tal baño y tal cosa, pero vemos que otro hechicero puede romper ese tipo de cosas dependiendo la legalidad y lo que tenga, cómo se mueve el mundo espiritual. Sin embargo, cuando hay una cobertura de Dios, aún las mismas tinieblas, hay gente que han testificado y han dicho, en una gente de oración, una gente que es cristiana de verdad, no se puede invadir su territorio. No. Simplemente a ustedes le tocaban la cadena, pero cuando te paraste y proclamaste, identificó, porque eso es otra parte que yo quiero mencionar, cómo nosotros, teniendo la legalidad, a veces si tomamos una parte pasiva, los espíritus toman ventaja. Sí. Y otro punto también es el asunto de los sueños, cómo la gente dice, porque me apareció un espíritu. Uh-huh. Yo era un familiar que ella tenía una pareja y lo amaba mucho, había un apego emocional muy fuerte y ella decía, cuando yo me muera yo me voy a ir con él. Y ella lo proclamó tanto que había un espíritu en forma nosotros sabemos eso, pero ella decía que era su esposo que se le aparecía. Wow. Se le aparecía en sueño, hablaba con ella y se le aparecía de manera literal, se sentaba. Dios. Ella andaba en las calles. Algunos de los familiares que me vayan a escuchar saben de esto y pueden testificar. Uh-huh. Ella andaba en las calles y se le aparecía y supuestamente él les cuidaba. Uh-huh. Pero era la proclamación que ella hacía de que cuando ella muriera se iba a ir con él. Dios. ¿Cómo él se murió? Se murió en la calle. Delinquiendo. Lamentablemente, ¿para dónde iba esa alma? Para el infierno. Entonces, al ella proclamar tanto eso, ese espíritu es la parte donde mucha gente no identifican y dicen, no, porque es una deidad. Sí. Y es algo bueno porque me cuida y se me aparece. Eso es mentira. Uh-huh. Los muertos no tienen potestad, dice la Biblia, de salir del lugar donde está. Claro que no. Y hay gente que dice, no, porque me apareció y me dio los números, como tú mencionabas. Y se sacan. Uh-huh, sí. Sí, se sacan. Sí, claro. Lo que pasa es que a veces hay muchas cosas que confunden a la gente porque dicen, me está haciendo bondad, me da para que yo consiga dinero, me da para que me vaya bien, me dice lo que me va a pasar, o si alguien me tiene envidia, o sea, me está cuidando. ¿Qué puedo hacer en esa parte? ¿Cómo nosotros podemos identificar que realmente eso es mentira? Oh, pero tú sabes que el único que tiene poder para salvaguardar al ser humano es Dios. El enemigo lo hace con un objetivo, y es con el objetivo de que tu alma se pierda. Entonces, él no va a venir nunca como diablo, porque tú lo vas a identificar, tú echa para allá, diablo. Vestido de ángel de luz, dice la Biblia. Así es que dice la Biblia, es como ángel de luz, él se va a camuflajear. De hecho, nosotros también vivimos esa historia con alguien cercano a mi casa, y es que él murió su hermana y un primo mío era su esposo, y ellos los dos murieron de VIH, los dos, y ellos dejaron 2 niños. Entonces la hermana de la chica se quedó viviendo en la casa y crió los 2 niños, ya son grandes, pero ella se quedó viviendo en la casa, pero ella dormía con su hermana, dice ella. Su hermana siempre estaba ahí en la habitación, según ella, y que ella hablaba con su hermana, que la primera vez que supuestamente la visitó, ella le dijo, lo único que no quiero es que me dé miedo cuando tú entres, y que ella le dijo que no le iba a dar miedo. Y ella dormía con su hermana todos los días, según ella, y hablaba con su hermana.
Resulta que alguien más, un tercero, iba pasando por su casa y las ventanas estaban abiertas y llegó a ver ese personaje como su hermana dentro. Y la chica se puso muy mal, la persona que vio le dio una crisis de nervio muy fuerte y se puso muy, muy, muy delicadita. Cuando ella logró hablar, que no habló de una vez, duró como 2 días sin poder hablar, después fue que ella expresó y dijo la situación en la que se encontraba y qué fue lo que ella vio. Entonces, cuando ella comenzó a explicar qué fue lo que ella vio, ella dice que ella vio a la chica, se llamaba Mari, y ella dice, yo vi a Mari, yo la vi en la habitación, y eso ya ella tenía varios años que se había ido. Entonces nosotros nos acercamos a su hermana, hablamos con ella y le explicamos que eso no es cierto, que Mari no estaba ahí. Ahí había una entidad que se estaba apoderando del sentimiento y de las emociones de ella, que anhelaba y amaba tanto a su hermana, y el deseo de ella era que su hermana estuviera siempre con ella, y ahí entonces el enemigo, eso es una puerta que se le abre. Esa legalidad. Y entonces le entra y ya, por aquí voy. Y entonces por eso era que pasaba eso. Bueno, gracias al Señor, ella se entregó a Cristo y hasta hoy le sirve a Cristo. Y ella sabe que Mari no puede salir de donde está. En ese mismo tenor, mi madre, que partió con el Señor, mi hermana, la que va antes de mí, me estaba hablando y todavía está muy sensible a la situación porque hace poquito tiempo. Y yo le dije a ella que mi madre está bien porque ella partió con el Señor. Y yo le dije a ella, yo le estaba explicando a ella, algo me agrada de esta situación y que me da paz es que mi mamá no sabe ahora si nosotros tenemos dolor, si no tenemos dolor, si hay alguna necesidad, si surge algún problema, ella no se va a atormentar porque ella no lo sabe, ella no nos puede ver dónde está. Y comencé a explicarle y ella se quedó como anonadada, como, entonces ella no, digo, no, donde ella está, ella no puede salir, ella está en un lugar de descanso. Y ella no sabe, porque si ella se recordara de lo que ella dejó aquí en la tierra, entonces ella no va a tener paz donde está. Porque ella sabe que dejó una nieta descarriada, que dejó una nieta que tiene un problema, que dejó una hija que también tiene años que no se sabe de ella, que se murió y tampoco la llegó a ver porque tenía años perdida por ahí. Todo eso, si se lo lleva, ¿a dónde está? Ella no va a descansar, porque va a estar pensando, va a estar sufriendo. Entonces yo le dije, no, el que se va con Cristo va a un lugar de descanso y de ahí no sale, va a estar ahí en reposo total. Ahí no hay dolor, ahí no hay sufrimiento, ahí no hay tormento, que se acabó la leche, que se acabó el jabón, ahí no se piensa nada de eso, ahí solamente se respira paz, ahí se respira gloria, tranquilidad total. Ahora, el que se va sin Cristo, la Biblia me dice, me registra que va a un lugar de tormento. Tu conciencia mayormente comienza a trabajarte y a recordarte las veces que te predicaron, las veces que tuviste oportunidad de escapar del lugar donde está, todo eso. Entonces, a las personas que se van sin Cristo sí hay una situación porque la conciencia no le es quitada. No le es quitada, dice la Biblia lo enseña. Entonces, eso pasa. Esas gente que supuestamente ven a que vi a mi abuelo, a que vi a la tía, a que vi a fulano, esa gente, donde quiera que le tocó, si fue al lugar del tormento, de ahí no sale. Pero si fue a un lugar de descanso, tampoco sale. Entonces, hay que entender eso. Hablábamos de que los cuadros, las imágenes no tienen poder, pero que sí hay entidades. En el mundo espiritual hay espíritus que se apoderan de las situaciones, se aprovechan de las emociones. El enemigo trabaja mucho con la emoción del ser humano, porque el ser humano es muy golpeado por las emociones y el enemigo ha entendido que esa es una parte débil del ser humano y le da fuerte por ahí y aprovecha las situaciones. Murió fulano, yo lo amaba, yo no quería, no estaba preparada para esa partida porque entendemos que la separación duele, porque duele, eso hay que ser honesto, no estaba preparada en el momento y viene la frustración, las emociones y el enemigo, eso es una puerta para él aprovechar y hacer este tipo de
de presentaciones, si así se pudiera Sí. decir, que la gente entiende que ve a fulano, que vio a sutanejo, o que alguien que fulano me habló, Sí. y es como tú decías, me previene de que algo me va a suceder, claro, porque los espíritus se comunican. Ellos no son omniscientes, o sea, ellos no están aquí, están allá, no, pero ellos se comunican. O sea, el espíritu que opera en tal o cual lugar le comunica al otro y así se van pasando las informaciones y por eso ellos tienen la capacidad Y que son espíritus que pueden moverse y que a se velocidad. pueden mover a velocidad. Y es igual que los hechiceros y esa gente. Esas informaciones que ellos le dan a la gente porque espíritus se los comentan. Exactamente. Hay un poder, pero es un poder limitado. Eso sí. Exactamente. A eso sí. Eso Y hay que algo entender. que, pastora, que le da fuerza a este argumento del asunto de que si los muertos salen, de que si no, es la historia de Lázaro. Vemos que Lázaro, vamos a decir que es la parte buena, que se salva, va al seno de Abraham, dice la Biblia, y es rico, que ni siquiera su nombre se menciona, de tan bueno que era, de manera sarcástica, Sí, claro. va al lugar de tormento que establece la palabra del Señor, que para muchas personas dicen, no, porque ese lugar no existe, el infierno aquí en la tierra. Ajá. Mira, hay muchas partes donde la Biblia menciona la parte más profunda del infierno, el lugar, la antesala de... son partes que en este momento, no, para eso tendríamos que dar un estudio acerca Sí, claro. del infierno, Sí. esa parte. Es algo espiritual, pero realmente hay un lugar de tormento, la Biblia lo establece, Claro. y hay que despertar. Entonces, Sí. aquí en la tierra vamos a establecer hacia dónde vamos a ir. Amén. O sea, al lugar de descanso o al lugar de tormento. Y dice la palabra de Dios que rico hacía banquete con esplendidez. Cuando tú ves que alguien hace banquete con esplendidez, es que puede hacer lo que quiera, tiene el dinero, los recursos Claro. para moverse como a él le parezca. Ajá. Y llamaba y todo el mundo. Y Lázaro, que estaba ahí, ni siquiera anhelaba que de las migajas que habían le dieran. Ujú. Sin embargo, nadie pudo prestarle atención a Lázaro. Y vemos que Lázaro parte, muere. Hay un descanso para Lázaro. Amén. Claro. O sea, para los afligidos, para los necesitados, para los angustiados. Y no necesariamente porque estén en esta condición, porque hay gente angustiado, afligido, pero que lamentablemente si no tienen un arrepentimiento no van a ser salvos. Exacto. O sea, Amén. no es porque una gente sea pobre va a ser salvo, porque van a ver ricos que van a ser salvos y van a ver pobres también que se van a perder. Claro, correcto. Entonces, vemos que el rico anhelaba, cuando llegó su tiempo que murió, anhelaba salir de ese lugar y le dijo, está bien, no me salven a mí, pero la familia que yo tengo allá, que dejé unos hermanos, Sí. déjame darle un mensaje. Ujú. Y hay gente que dice, no, porque un familiar vino y me trajo un mensaje y me dijo que iba a pasar. Si en la Biblia hay una ley que te está diciendo que ese acontecimiento no puede pasar, y la Biblia es el manual del Claro. ser humano, Amén. tenemos que tomar como referencia que las tinieblas quieren engañarte. Amén. Así es. Las tinieblas quieren tenerte a oscuras, con un velo, Así a es. ciega. Interprétalo de tal manera. ¿Por qué? Porque siempre Satanás ha querido ser imitador de nuestro Padre, Dios, Jehová, y dice, bueno, yo quiero la adoración. ¿Qué él dice? Iré, subiré y seré semejante al Altísimo. Él quería una adoración. Él quería una adoración. Quería ser exaltado. Cuando tienta a Jesús, ¿qué busca? Le dice, adórame. Adórame. Cuando todas las ofertas que le está haciendo es desvincúlate del propósito de Dios y adórame. O sea, que vemos que es posible que los espíritus se aparezcan Sí. y tomen forma. ¿Qué fue lo que pasó con Jesús? Con Jesús, él toma forma dándole una oferta conforme a la necesidad que tú tengas. Si tú tienes necesidad de dinero, ¿qué se te va a aparecer? En un sueño, juega a tal número, o a tal cosa, o ve a tal lugar. Mira, hay historias bien profundas y esta es una tecla un tanto sensible, porque hay gente que ha tenido experiencia muy fuerte, que incluso pareciera hasta imposible desmentir esa parte. Claro. Porque como una identidad se te puede aparecer, decirte, ve a tal lugar, operando, vamos a decir, en un nivel de ciencia, que nosotros lo vemos así, que son dones espirituales, sí. Y el ser humano nace con dones, tiene la capacidad de ver, Sí. De discernir. de discernir, Ajá. de escuchar. Ajá.
Porque así, ¿para qué son nuestros sentidos? Son entradas para nuestra alma. Así es. Son las puertas que algunos escritores la han llamado, ¿sí?, las puertas del alma. La vista es la puerta del alma, el olfato. ¿Cuántas cosas nosotros podemos percibir en el espíritu? Ajá. Y hay veces que tú escuchas, no sé si te ha pasado, porque en una ocasión íbamos para un culto en un hogar, y y cuando entramos, yo no sabía qué estaba pasando en ese lugar, simplemente íbamos a llevar ese culto. Y escuché un grito desesperado cuando nos acercaba, cuando los cristianos se estaban acercando. ¡Wow! Algo desesperado, pero cuando yo miro, buscando, le digo, ¿tú escuchaste? Me dice, ¿y el qué? Alguien gritó. Alguien estaba gritando desesperado. Y cuando vimos que entramos a orar en ese lugar, había una bruja chupándose a la niña. Nosotros no lo vimos de manera literal, sino que la joven, la madre de la niña, estaba confesando y la niña tenía moretones y tenía marcas. Entonces, lo que yo le estoy diciendo, que hay entidades que eso es real que se aparezcan, pero estamos hablando de que todo eso aparece para engañar. Para engañar. Para tener a la gente, vamos a decir, a ciegas, adorando a dioses paganos que creen cautivo, una mentalidad cautiva. Sí. Y hay gente que hace un sinnúmero de sacrificios. ¿Por qué el pueblo de Dios? Es que hay que hablar esto. ¿Por qué el pueblo de Dios estaba en esta cautividad? Estaba en esta cautividad y dice la palabra de Dios que se levanta Elías y dice, el pueblo ni siquiera puede percibir si es Jehová o son los ídolos, porque los ídolos aparentemente le estaban dando señales. Enviaban el agua, la tierra era fructífera, pero no entendían que hay cosas que se manifiestan y es el asunto de la legalidad. Sí. Cuando tú hablaste algo ahorita y decía, había un dolor muy profundo en ella y una necesidad de estar con su hermana. ¿Qué pasó? La tiniebla identifica. No es omnisapiente, no sabe tus pensamientos ni nada, pero sí puede percibir nuestro comportamiento. Tienen desde el principio de la humanidad, viendo el comportamiento de la humanidad, cómo la humanidad se maneja. Entonces, tienen que saber cuál es el comportamiento cuando un ser humano está triste. Entonces, hay emociones en la mayoría de los casos que son las que abren las puertas para que esas entidades operen. Claro. Y si le damos la entrada, mira, este tema tiene muchas ramificaciones. Es igual, por ejemplo, Madeline, el espíritu de depresión es un espíritu que se apodera, se aprovecha de las situaciones emocionales de las personas. De la tristeza, que es algo natural del ser humano. El ser humano puede sentirse triste. Pero ya cuando le damos entrada a eso, ¿cuáles son las situaciones que se desencadenan? Exacto. Ahí es que entonces entra lo que es la depresión, vienen cosas y la gente termina muchas veces cometiendo errores garrafales. Entonces, hay que entender eso. Es un poder que tiene límite. Es fuerte, o sea, el hombre en sí no lo puede enfrentar, pero tiene su límite. El único poder que es ilimitado es el de Dios. El poder de Dios. El poder de Dios no tiene límite. Pero sí existen tantos esos espíritus como personas que trabajan para la tiniebla, que también tienen... se le entrega, desde el mundo de la tiniebla, se le entrega una autoridad que pueden hacer cosas. Por ejemplo, yo llegué a ver literalmente a un llamado zángano, no sé cómo, si tiene otro nombre, pero así lo conocí, así me dijeron. Aquí en República Dominicana se conoce como zángano. Sí. Que son los hombres, pero que son hombres brujos o que chupan muchachitos, no sé qué es lo que hacen. ¿Cuál es la función? No sé exactamente porque no me muevo mucho en esos lados. Pero yo llegué a ver una entidad de esta, literal, saliendo de casa, iba para la iglesia, no era tarde, eran como las 7 de la noche, no más de ahí. O sea, pero las 7 de la noche, tú sabes que aquí hay un tiempo que las 7 de la noche es bastante oscura. Sí, especialmente en los campos. Ajá, y hay otras 7 de la noche como que no es tan oscura. Entonces esa no estaba tan oscura. Estaba como si fueran las 6, pero yo sé que eran las 7 porque vi el reloj. Y yo iba con mi niña de mano, íbamos hacia la iglesia y ella me dijo a mí, mami, mira.
Y cuando yo miré, el hombre era como del tamaño de un palo de luz y tenía un cigarrillo en la boca. Y nosotras las dos vivimos experiencia. Y yo dije, bueno, ahora sí es verdad. Ella me agarró duro la mano, yo la cargué y yo le dije, tranquila mami, no pasa nada. Y es para la iglesia que voy, no me va a detener nadie. Yo digo, yo, en el nombre de Jesús, yo no sé, pero no me ha dado miedo en ninguna de esas experiencias. Yo entiendo que la presencia de Dios anda conmigo, el Espíritu Santo está dentro de mí y entiendo que hay una cobertura especial. Así que el diablo que se cuide. Y yo seguí mi camino y él no pasó por el lado. Pero ya tú sabes, eso fue que yo vi que él quitó un pie, pero yo no sé dónde tiró el otro pie porque yo no lo llegué a ver. Yo sé que él levantó un pie, pero yo no sé dónde cayó el otro pie. Él era muy alto, como del tamaño de un palo de luz, literal. Y estaba vestido como de una ropa clara. No era blanco resplandeciente, pero era una ropa clara que se podía distinguir en la oscuridad. De tal manera que la niña lo vio claramente. Ella fue que me dijo, mami, mira. Y cuando yo miré así, que ese hombre se movió, yo dije, Dios mío, cubren. Y seguí mi camino. Esa parte la vivimos literalmente. O sea, ese tipo de personas se le entrega un poder. Hay muchos testimonios en YouTube, hay muchos testimonios de gente que vienen de ese mundo astral, que ellos testifican y dicen todas las cosas que hicieron en ese mundo. Entonces, es real. Aquí en la tierra nada más hay dos fuerzas. Aquí nada más hay dos poderes. Usted decide a cuál de ellos pertenecer. Y honestamente, el poder de Dios, como decía ahorita, Dios no tiene rival. A Dios no se le enfrenta. Nadie puede enfrentar a Dios. Entonces, yo entiendo y le digo a cada persona que nos está escuchando, opte por servirle a Cristo. Amén. Este poder no tiene límite. No hay quien lo enfrente. No hay diablo que pueda enfrentar el poder de Dios. Ahora bien, hay muchos cristianos que tienen situaciones. Pero como decíamos ahorita, todo va a depender de la puerta que abramos y cómo estemos viviendo como personas cristianas, como gente seguidores del Señor. Si nosotros cerramos las puertas a la tiniebla, no hay poder que enfrente, que pueda hacernos frente. Wow. Porque nosotros estamos lavados, comprados y sellados con la sangre de Cristo. Y esa sangre tiene poder. Esa sangre tiene poder y yo te lo puedo testificar con toda certeza porque he vivido tantas experiencias, Madeline, que si yo te comienzo a explicar y tengo testigos porque casi siempre mis experiencias las viví con Claricel, con la niña, siempre estábamos juntas y nosotros vivíamos experiencias tan terribles. De noche, mientras estábamos acotados, la llamaban a ella, escuchábamos voces como de niño, pero a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana, ¿qué niño va a estar en la calle? Le decían, Claricel, vamos a jugar. Literal, se escuchaba la voz. Y ella me dijo, mami, me están llamando. Le decía, no va a pasar nada. Y así, gracias al Señor, la sangre de Cristo siempre nos cubre. Y nosotros, en situaciones como esa, siempre enfrentábamos al enemigo como el Señor me ha enseñado. La sangre de Cristo tiene poder. Y me cubro con la sangre de Cristo. Me cubro con la sangre de Cristo. Entonces, yo te digo, amigo, amiga, que nos escucha, cada persona que pueda escuchar estos audios, ¿verdad? Estas grabaciones. Si estás en el camino, cierra puerta, guárdate para Dios, mantén la santidad íntegra, la que viene de adentro, no la que se ve por fuera. Esa vamos a guardarla. Vamos a ser anhelosos de la presencia de Dios. Ahorita hablaba con una compañera de cabina y ella me decía, quiero estar ocupada en las cosas de Dios. Yo le dije que es la mejor decisión, porque hay una cosa, Madeline, si tu mente no está ocupada en una, va a estar ocupada en la otra. Entonces, hay mucha mente ociosa, aún personas que, lamentablemente hay que decirlo, le sirven a Cristo, pero tienen la mente en otra cosa. Entonces, se le hace difícil ver la manifestación del poder de Dios, se le hace difícil ver la realidad de la grandeza de Dios. Pero si te ocupas en las cosas del Señor, mientras más ocupada estés en las cosas del Señor, más se cerrarán las puertas al mundo de la tiniebla. Así es. Y recuerda que los ídolos no tienen poder, pero sí hay entidades que se aprovechan de las situaciones
se aprovechan de las situaciones para hacer lo que a ellos mejor les convenga. Siempre el mundo de la tiniebla va a trabajar, aunque aparentemente parezca que algo positivo y que va a tu favor, al final la Biblia dice que al hombre hay caminos que le parecen derecho, pero que su final es camino de muerte. De muerte. Así trabaja el enemigo. Te presentas cosas y te hace creer que sí, que está bien, que es así, pero al final hay un daño. Amén, así es. Wow, tremendo, pastora. Yo sé que la gente se va a identificar con esta palabra. Y me atrevo a decir que este contenido dará un impacto en los corazones. Gloria al Señor. Y le pedimos que usted comparte esta palabra, que usted sea parte de que esto, Amén. Si le tiene que dar la vuelta al mundo, usted sea parte de enviar ese mensaje, de hacerse partícipe, de que la gente despierte y pueda ver la realidad. La realidad que es la palabra de Dios, que solamente a través de ella podemos podemos recibir, podemos estar conscientes, porque dice su palabra: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y nadie, absolutamente, no hay otro camino, aunque vengan con apariencia de verdad, porque eso es lo que el enemigo quiere vendernos. Pastora, yo quiero pedirle que usted haga una oración a favor de la audiencia. Amén. Para que el Espíritu de verdad nos acompañe y esté con nosotros. Que el Espíritu de Cristo, su Espíritu Santo, venga sobre las vidas que no le han recibido. Amén. Amén. Gloria al Señor. Padre amado, Dios de gloria, Dios de paz. Gracias, Señor. Te bendecimos, Dios. Te damos la gracia, Padre, por este momento maravilloso que tú nos permites, Dios. Y te bendigo, mi Cristo. Padre, en este momento te presento esta audiencia hermosa, Sí, Señor. Todo aquel que presta su oído, que dedica un tiempo, Señor, para escuchar esta palabra. Padre, que tú le bendiga, Dios, y que tu salvación alcance a cada corazón. Que ellos entiendan, Dios del cielo, que el único poder real, Dios del cielo, que no tiene límites, el tuyo, y que tu poder lo ha facilitado, Señor, para que podamos alcanzar la salvación. Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, trata con cada vida y con cada corazón, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén, poderoso tiempo. Esperamos que usted haya disfrutado de esta palabra, porque la hemos hecho con el corazón, de que el Espíritu Santo siga trabajando en los corazones, y la gente que le conoce, la gente que está en el proceso de santificación, crecer en el Evangelio, pueda también despertar en cuanto a esto. Recuerda que esto es Excelencia Cristiana Televisión. Si aún no te has suscrito, suscríbete, activa la campanita de notificaciones, comparte, dale me gusta si el contenido te gustó y hazte parte de nosotros. Dios te bendiga y Dios te guarde. Estuvo contigo tu hermana y amiga Madeline Ortiz, y también Kenia Medina. Pastora, ¿cómo la podemos conseguir? ¿Cómo la gente se quiere invitarle, si quiere contactarse con usted por oración? Yo no soy muy dada a eso. A las redes. Sí, pero nada. Aquí. Ok, podemos conseguirla a través de los teléfonos que están ahí en pantalla. Y ya ustedes saben, estamos aquí para servirle. Le enviamos un fuerte abrazo desde casa. Dios te bendiga y Dios te guarde.